Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente video les voy a explicar el uso de la estructura de control while. Los objetivos de esta unidad, al igual que las anteriores, es que ustedes sean capaces de implementar programas que utilicen estructuras de control. Por ahora ya hemos aprendido a usar if, que serían condicionales, y a nivel iterativo hemos aprendido a usar for con rango o directamente iterando una lista o una cadena. Es decir, que a partir de ahora vamos a agregar una nueva estructura de control y combinar con lo que hemos aprendido previamente. También deben ser capaces de reconocer la diferencia entre un lazo de repetición fija y un lazo condicional. Lazo de repetición fija sería el uso de for, que ya lo hemos visto en el parcial anterior, y el lazo condicional sería while, que sería lo nuevo que vamos a aprender en este video. Y finalmente, combinar las estructuras de control, ayudando para resolver problemas. Entonces, ¿qué era una estructura de control? Si ustedes recuerdan, antes de empezar a revisar if y for, nuestros programas eran totalmente lineales, eran línea a línea y se iban ejecutando poco a poco hasta finalizar como tal toda la ejecución del programa. Pero a partir de que vimos if y for, aprendimos que era posible ejecutar cierta parte del código si se cumple tal condición, si no la otra opción, o poner varias opciones de condiciones, o pedirle que lo repita 10 veces, o que itere tantas veces la lista, dependiendo del número de elementos. Eso es lo que habíamos implementado ya con una estructura de control. Así que estas estructuras permiten ejecutarse según si es un condicional, si es una repetición, si es un bucle, dependerá de esto para que las acciones dentro del programa puedan cambiar el flujo como tal. Por eso se denominan estructuras de control, porque pueden controlar como tal el flujo del programa. ¿Qué estructuras de control hasta ahora ya hemos revisado? Las condicionales, que sería if else, if elif, y las estructuras de control iterativas, que por ahora hemos visto, sería for. El día de hoy vamos a revisar una nueva estructura de control. Como les mencionaba anteriormente, los programas se veían así, lineales, y se finalizaban. Pero a partir de ahora ya vemos algo como el flujo que estamos viendo en la parte derecha, donde yo soy capaz de definir condiciones y según esto pueden tomar un camino u otro, o incluso repetirse, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver dentro de este video. ¿Qué tipos existían? Los de selección, que ya hemos aprendido antes. Las de selección no permiten repetir, solo permiten tomar decisiones, validar una regla, pero una sola vez. O en el caso de if elif, valido la primera regla, si no se cumple la siguiente, si no se cumple la siguiente y así. Pero yo no repito más veces. Se hace una vez y una vez que se termina, no hay más posibilidades. Pero cuando vemos las de repetición, en este caso el uso de for, aprendimos a que podíamos repetir un número de veces definido o también usando una estructura de datos como una lista. Pero lo nuevo de esta clase será el uso de la repetición bucle while. ¿Y qué permite esta sentencia como tal? También permite repetir. Es parecida a la del for porque repite, pero la diferencia es que lo hace siempre y cuando una condición sea verdadera. No sé por qué se borró, pero bueno. Cuando sea verdadera, esto va a ejecutarse. Cuando en algún momento sea falso, se termina su ejecución. Es decir, que se basa en esa condición para repetir. Pero si en algún momento ya no se cumple, se va a terminar. En cambio, el for no tenía condiciones. El for simplemente yo le decía hasta 10 veces. O itérame la lista. Es decir, de alguna forma había un final. Y ya sabía cuántas veces iba a iterar. Pero en el caso de while no sucede así. Todo depende de que la condición ya no se cumpla.
Eso quiere decir que podría estar 1000 veces, 10 veces, una vez, no sabemos cuántas veces. Mientras esto continúe, se repite. Pero si en algún momento ya no se cumple, se va a finalizar. ¿Cómo se escribe un while? Bueno, y antes de empezar a escribir, while en español significa mientras, si usted ya sabe. Entonces, si lo leo en español, sería básicamente, mientras la condición sea verdadera, realiza esto, ¿sí? Entonces, así lo puedo entender mejor. ¿Y cómo se escribe entonces? Escribimos la palabra while, ojo como la escritura, es While. Mientras, luego vendría mi regla, mi condición, lo que yo quiero especificar aquí. Por ejemplo, mientras la edad sea mayor que tanto, mientras el promedio sea menor que esto. Yo coloco la condición. Puedo preguntarle mientras la palabra sea lower, is lower. Sí, porque es un booleano. Siempre y cuando esto de aquí me devuelva true o false, yo puedo preguntarlo. Es una condición. Pero ¿cuándo en realidad va a ingresar este while? ¿Cuándo va a empezar? Si la condición es verdadera. Mientras la condición sea verdadera, yo voy a realizar acciones aquí. Porque si yo digo mientras sea falsa, también puede ingresar, pero para salir en cambio debe ser verdadera en algún momento. Es decir, que la forma de ingresar aquí, por lo general debería ser por verdadero, porque si lo hacemos por falso podrían confundirse. Si es posible poner while not, esto, pero eso a veces genera confusión. Por lo general intentaremos casi siempre hacerlo basado en verdaderos. Y cuando sea falsa, automáticamente se termina el while. Como aquí lo menciona, debe tener mucho cuidado al momento de escribir una condición. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted escribe una condición y dentro nunca termina, crearía un bucle infinito, que luego lo voy a tratar también a ese tema. Así que es muy importante escribir una buena condición. Por ejemplo, aquí dice, mientras 3 sea mayor a 2.4, imprime hola. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Pues muchísimas veces, porque 3 siempre va a ser mayor que 2.4. Entonces, el prinola va a estar infinitas veces. Y eso sería un bucle infinito. ¿Cómo se visualiza un while? Un while siempre trabaja con condiciones. Mientras la condición se cumpla, empieza a realizar la primera acción y nuevamente va a preguntar la misma condición por segunda vez. Y si se cumple, continuaría. Pero si en algún momento ya no se cumple, se va a finalizar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto continuaría preguntando otra vez. Y si en algún momento ya es falso, se termina. ¿Cuál es la diferencia con un if? Un if solo le pregunta una vez. Es decir, que sería por el verdadero, sería por el else o el falso y se termina. Pero en cambio un while continúa preguntando. Algo que deben tener en cuenta es que normalmente las condiciones siempre usan variables. En el caso anterior que yo puse 3 mayor que 2.4 nunca podría cambiar el 3 ni el 2.4 porque son ya valores específicos. Pero si yo uso variables, esas variables deben estar por lo general antes del código, antes de preguntar. Y la variable se debería actualizar aquí dentro, porque si en algún momento se actualiza, podría ser falso y ya puede salir. Veamos un primer ejemplo de while. Tenemos la variable con count es igual a 4 y aquí le preguntamos, mientras el contador sea mayor que 0, imprímeme count y luego dice count es igual a count menos 1. Luego, fuera del while, voy a imprimir game over y la variable count. ¿Cuál sería el resultado de esto? Entonces vamos a ver. El contador es igual a 4. Aquí le preguntan, mientras 4 sea mayor que 0, imprime el contador. Es decir, va a imprimir 4. Luego, a 4 réstale 1. 4 menos 1, 3. Otra vez pregunta.
3 es mayor que cero. Mientras 3 sea mayor que cero, continúa, imprime el 3 y al 3 le resta uno, queda 2. Pregunta, mientras 2 es mayor que cero, imprime el 2 menos uno, uno. Uno es mayor que cero, imprime nuevamente uno, uno menos uno, cero. Contador se quedó en cero. Cero es mayor que cero, ya no es válido esto, ya es falso. Entonces el while se va a terminar, va a imprimir game over y luego va a imprimir count. ¿Cuál sería el resultado de esto? Algo así. Imprime 4, luego 3, luego 2, luego uno, luego game over y finalmente count cero. ¿Podría haber un problema con ese lazo? Sí. ¿Qué sucede si el count menos uno lo quito? Estaba por aquí, si recuerdan. Lo voy a eliminar y luego le digo, mientras 4 sea mayor que cero, imprime count, imprime iterando. Voy a preguntar nuevamente, mientras 4 sea mayor que cero, count nunca va a cambiar, siempre va a ser 4 y 4 siempre va a ser mayor que cero. Por tal motivo, nunca va a imprimir game over ni count. Esto no se va a realizar porque siempre va a estar aquí. Es decir, siempre va a preguntar aquí y va a estar realizando la misma acción varias veces. Y siempre imprimiendo count y siempre imprimiendo iterando. Sí se va a imprimir infinitas veces. Lazos anidados. ¿Es posible de que dentro de una estructura de control while se pueda incluir otra estructura de forma interna? Sí es posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un while por allí con mi condición. Y tenemos nuestra condición, dos puntos, y dentro puedo tener un if. O puedo tener también un for. Voy a poner por aquí. O podría tener un while también dentro. Sobre todo si tengo un menú y otro submenú ahí. Entonces, ¿en qué ejemplos puntuales se utilizan lazos anidados? Por ejemplo, para crear un menú de opciones, tiene un while que pregunta cada vez y un if que valida la opción ingresada. También para cuando querramos crear un juego con intentos o vidas, el while puede repetir mientras tengamos vidas, mientras tengamos intentos. Hay más casos, pero esos son los más conocidos. Nuevamente el tema de bucle infinito. Como les mencionaba, siempre hay que escribir condición para empezar con el while, pero esta condición debe tener una forma de salida. Salida significa que puedo terminar ese while. Es decir, que en algún momento ya no se cumpla la condición. En el caso de la condición siempre sea verdadera, el bucle nunca va a finalizar. Y algo más, es importante mencionar que el uso de break dentro de la asignatura Fundamentos de Programación no es permitido. Para salir, yo debo escribir una buena condición en el while. Yo no puedo usar un break porque no sé cómo salir, porque eso sería algo mal diseñado a nivel del programa. Por ejemplo, aquí hemos colocado un break. Mientras esto sea verdadero, obviamente nunca va a finalizar, pero cuando se cumple esta condición, le digo que rompa ese while break, termina. Y eso no estaría bien. ¿Sí? Si yo he escrito esto de aquí es porque está mal la condición de acá. La condición de acá debe automáticamente permitir que en algún momento se salga de ese while. Aquí tenemos un ejemplo. X es igual a 120, mientras 120 sea mayor que uno, esto siempre se va a cumplir. Y luego le dice X divídelo igual a 2. Luego dice si X mod 2 es igual a uno, break. Finalmente imprime X. Pero bueno, este break como tal podría ayudarme a salir, pero la idea como tal es de que no lo usemos, porque eso no es una buena práctica, al menos según los lineamientos de la materia, fundamentos de programación. Y vamos a hacer una comparativa de for versus while. Si ustedes recuerdan, con el for implementamos un programa que permitía hacer algo como esto, imprimir las tablas de multiplicar.
Sí, eso es algo muy fácil de hacerlo con un for porque el for ya incluye la posibilidad de ir incrementando de uno en uno, 2, 3, 4, y simplemente colocaba un valor por el cual iba a multiplicar y generaba esta tabla. ¿Qué sucede con el while? El while no tiene una variable que automáticamente incremente. En ese caso, yo debería definir que el límite sea hasta 12 y debo definir una variable más que permita ir incrementando como tal el valor o la misma variable. Utilizo un contador que permita incrementar. Sí, entonces ahora voy a implementar justamente este pequeño programa, primero con for para recordar cómo se hizo y luego con while qué cambios debería aplicar para básicamente replicar la misma solución, pero usando while. De esta forma se demostraría que el while y el for podrían funcionar de una manera muy similar. Entonces en este momento voy a abrir Programming. Espérenme un segundo y empiezo a programar. Entonces, ¿cómo se hizo esta, este pequeño programa de imprimir las tablas de multiplicar? Algo así. Las de multiplicar. Yo solicitaba un valor, qué número yo quería implementar como tal general. Entonces yo le digo input, ingrese un valor de tabla, qué tabla quiero. Quiero la del uno, la del 2 y así sucesivamente. Luego implementaba un for, déjeme hacerlo un poquito más grande para que se pueda leer. For y in range quiero del 1 al 12, por ejemplo. Entonces eso quiere decir que debo decirle del 1 al 13 para que lo incluya. Y luego aquí empiezo a imprimir lo que yo necesito. Yo quiero imprimir el número actual, que sería número, por el valor que tiene i en este momento, sería por i, igual al resultado de ambos, número por i. Y de esta forma voy a tener algo así. Tablas de multiplicar, ingrese valor de la tabla, quiero la del 3 y me imprime todo esto. 3 por 1, 3 por 2, hasta 3 por 12. Eso con un for era muy fácil porque yo ya sabía que el for permite repetir tantas veces esta acción de imprimir y calcular. ¿Cómo lo haría con while? Con while también voy a establecer una condición, pero ahí en cambio tengo que definir una variable para poder repetir tantas veces y para establecer la condición. Entonces yo le voy a decir contador. Contador es igual a 12. Y aquí le puedo decir que mientras, o al revés, pongámosle contador 1. Mientras el contador sea menor o igual a 12, haz la siguiente acción. Voy a copiar exactamente esto de aquí, lo voy a pegar aquí. Y aquí en nuestro caso el número va a ser la variable número que ya la solicité antes, pero en vez de poner aquí y voy a poner contador. Entonces sería número por contador. La primera vez contador tiene uno, la siguiente vez debe ir incrementando para que el cálculo funcione. ¿Y qué más me faltaría? Para que esta condición en algún momento termine, contador debe ir cambiando. Contador más igual 1. Porque en el momento de que el contador sea igual a 12, se ejecuta aquí la última vez, pero cuando llegue a 13, mientras 13 sea menor o igual a 12, ya no se cumple, se finaliza automáticamente. Bueno, para no mezclar ambos ejercicios, voy a poner aquí otra vez print tablas de multiplicar, pero acá sería usando while. Acá lo hice con while, acá arriba lo hice con for. Y vamos a ver. Ingrese tabla de multiplicar, quiero la del 4. Y miren, esta fue la del for y la de acá abajo es la del while. Es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces,
Se ha probado que con el while también es posible implementar. Pero, ¿qué sucede si yo no pongo contador más igual 1? Imagínense que yo pongo contador, bueno, no pongo nada. Esta condición nunca se va a terminar y miren lo que sucede. Solo para que vean. ¿Cuántas veces se va a imprimir eso? Infinitas veces. 4 por 1, 4, va a mantenerse así, porque nunca terminaría. ¿Sí? Entonces le voy a poner nuevamente contador más igual. Por ejemplo, le voy a poner de 2 en 2 para que vean cómo imprime. Quiero la tabla del 7. Miren cómo se imprimiría la del while. 7 por 1, por 3, por 5, por 7, por 9, por 11. ¿Por qué cambió el contador? Ahora le dije que sea de 2 en 2. Entonces, dependiendo de eso, el while se puede adaptar. Voy a regresar a la última parte para ver qué otro ejercicio podríamos realizar. Ejercicio while, escribir un programa donde el usuario intente adivinar un número secreto. El programa debe dar pistas si el número ingresado es mayor o menor que el número secreto y continuar pidiendo al usuario que adivine hasta que acierte. Aquí hay un ejemplo. Bienvenido al juego de las adivinanzas. Adivina el número secreto entre 1 y 100. Coloqué 50 y me dice el número secreto es mayor que 50. Inténtalo de nuevo. Ingresé 75. El número secreto es menor que 75. Inténtalo de nuevo. 60. Felicidades, has adivinado el número secreto que es 60. Sí, entonces la idea de este juego es mejorado a diferencia de lo que hemos hecho antes. Antes solo preguntábamos que adivine el número y si adivinaba, pues se terminaba. Pero ahora, aparte de, mientras no adivine, continúa, tengo que dar pistas. Eso es algo un poquito más avanzado. Entonces, como primer punto, voy a hacer el juego sin pistas y luego le voy a agregar las pistas para que se pueda comprender. ¿Sí? Entonces voy a volver acá. Esto ya lo voy a borrar por ahora porque no me sirve. Por favor, usted, al ver este video, tiene que replicar todo lo que estoy haciendo para subirlo como participación. Y voy a empezar con el ejercicio. Entonces, para probar la adivinanza o el adivinar números, yo debo utilizar random, si usted recuerda, para generar números aleatorios. Entonces, importo random as rd. Voy a generar un número aleatorio entre el 1 y el 100. Entonces le voy a decir rd round int del 1 al 100. Y yo le voy a pedir que el usuario ingrese un número. Entonces yo le voy a decir número usuario es igual a int rd, perdón, input ingrese número. Y si usted recuerda, con if lo hicimos más o menos así. Si el número aleatorio alea- era igual a número de usuario, adiviné. Su contrario, perdiste, por ejemplo. Obviamente esto lo va a hacer una sola vez. Ingresa un número, yo le voy a decir el 45. Perdiste. Obviamente va a ser muy difícil adivinar esto. Y solo lo puedo realizar una vez. Pero ¿qué sucede si yo quiero seguir preguntando? Y mientras no lo adivine, que ingrese un número. Entonces lo puedo poner aquí. Mientras, y aquí debo tener mucho cuidado. Yo puedo preguntarle mientras el número aleatorio sea diferente del número de usuario, pero el número de usuario lo estoy solicitando acá también. Entonces, lo que yo debería hacer acá es definir la variable número usuario para poder preguntar. Le voy a decir que inicialmente sea 0. Y ahí le voy a decir mientras el número de usuario sea diferente del número aleatorio. ¿Qué sucede? Voy a preguntar esto muchas veces. Esto va adentro. Y ahí estaría creando un while anidado porque dentro tengo un if que pregunta y también que solicita un número. Voy a preguntar. Me dice que hay un error, dice el nombre, número usuario. Vamos a ver, me equivoqué con respecto al nombre. Es número usuario, número usuario, número aleatorio. Que el nombre está mal. Línea 4. La línea 4 dice que, puse aquí, número usuario. Ahí. Lo pruebo otra vez.
Voy a poner el número 1, voy a poner el 3, el 20, el 100. Bueno, puedo estar probando muchísimas veces hasta que adivine. Como no tengo ayudas, va a ser muy difícil que lo adivine. Y hasta ahí voy a llegar. Sí, porque si no, nunca lo voy a adivinar. Entonces, muy bien, ya tenemos algo así. Mientras estos sean diferentes, continúas. Y cada vez me dice que ganaste o perdiste, ganaste o perdiste. Pero bueno, en teoría, cuando yo termine de esta acción de aquí, yo debería ganar automáticamente. Así que esto lo voy a poner por acá afuera. Y este de aquí lo voy a quitar para que no me imprima cada vez. Solo cuando el while se termine, quiere decir que adivinaste y ya gané. Y aquí vamos a ir colocando las ayudas. Y voy a preguntar aquí si el número de usuario es mayor que el número de aleatorio. Voy a imprimir un mensaje de que el número es menor. El número aleatorio es menor que el valor ingresado. ¿Qué sucede si el número aleatorio, el if, al revés? El usuario es menor, yo le digo en cambio que es mayor. Sí, vamos a ver si es correcto. Ingrese número, voy a poner el 20. Ahí otra vez puse mal el nombre. Vamos a ver, número en la 6 dice. Número usuario. Número usuario. Vemos nuevamente, ingreso un número, voy a poner el 50. Es menor que 50, 40. Es menor que 40, 30. Es menor que 30, 20. Es mayor que 20, 25. Es menor que 25, 22. Es menor que 22, entonces el 21 gané. ¿Sí? Entonces, como se dieron cuenta, el while me permitió realizar varias veces esta validación mientras estos dos valores sean diferentes. Entonces me pedía que ingrese un número. Dependiendo si el número era mayor o menor, me daba una idea, pero si en algún momento ya llegaba a que era el número 21 el que salió aleatorio, y el número de usuario yo ingresé 21, ya no son diferentes y por tal motivo me salió que ganaste. ¿Sí? Vamos a probar una segunda vez, solo para que vean que es cierto. Ingresé un número, voy a poner el 50. Es menor que 50, 20. Es mayor que 20, 30. Es mayor que 30, 40. Es mayor que 40, 45. Es mayor, 48. Mayor, 49. Gané. Y vamos con la última parte de la presentación. Este jueguito también deben ustedes implementarlo y luego subirlo para ganarse una participación. Y hemos finalizado esta clase. Entonces, para resumir todo, ¿qué era una estructura de control? Nos permite controlar, obviamente, el flujo de un programa. Hasta ahora hemos aprendido a usar if else, if elif, y eso ya debería estar claro de que solo lo podemos realizar una sola vez. En cambio, cuando revisamos for, aprendimos a que era posible repetir o iterar una secuencia, una cadena, una lista. En algún momento también vamos a utilizar for para iterar diccionarios en este segundo parcial. Eso será algo nuevo que lo veremos en las próximas clases. El día de hoy, en este video, hemos aprendido a usar while, que básicamente permite ejecutar código mientras una condición es verdadera. Es útil cuando no se sabe cuántas veces voy a repetir.
Porque con el for yo sí sé cuántas veces voy a repetir, pero con el while no lo sé. Y por tal motivo se basa en una condición. Y es muy importante que usted defina una condición que sí permita salir en algún momento. Caso contrario, está definiendo un bucle infinito. Y recuerde que el uso de break no está permitido en esta asignatura. Así que, como tal, la idea en las clases que se vienen es practicar el while y siempre escribir condiciones que puedan salir. Entonces, hasta aquí los dejo, chicos. No olviden de que deben implementar los dos algoritmos, tanto el de adivinanza del número como el de las tablas de multiplicar. Usted lo va a implementar y ese código lo va a subir a aula virtual hasta la fecha indicada. Cuídense y nos vemos en la clase presencial. Hasta luego.